tardes, bienvenidos y bienvenidas a este salón de pleno. Hoy tenemos el privilegio de contar esta tarde con la presencia de Antonio Céspedes Mimbrero y de Adela Estudillo Gómez. Voy a empezar primero con Adela porque va a ser la primera que va a exponer. Pues bueno, como ya todos sabemos, Adela Gómez Estudillo, paisana nuestra, profesora, y la verdad es que eres una investigadora local muy, ¿cómo diría?, muy ansiada por nosotros, porque cada vez que sube algo a Facebook está todo el mundo deseando de compartirlo y de leer todo lo que subes, porque la verdad es que es interesantísimo para todos nosotros, ¿no? Bueno, pues con ella tuvimos el placer también de contar para la elección de nuestra bandera del municipio, ¿no?, que nos la teníamos, y contamos con ella también para este tema, ¿no?, para la elección de nuestra bandera. Hoy nos va a hablar de la historia de Pedrera, cuando nuestro municipio pertenecía a la encomienda de la Orden de Santiago de Estepa, entre los siglos XIII al XVI. Yo voy a dejar con ella porque tiene muchísimos más detalles que yo y, bueno, seguro que vamos a disfrutar bastante con tus informaciones. Pues gracias Dolores por tus palabras, y para mí es un placer. A mí me encanta a lo que dedico mi tiempo libre, que es investigar sobre la historia de nuestro pueblo, de Pedrera. Y hoy estamos aquí porque Antonio me llamó, me dijo: voy a ir a Pedrera, voy a explicar lo que estoy haciendo, mi proyecto, el camino de la frontera de Santiago, y me gustaría que hablara sobre el contexto de lo que estaba pasando en Pedrera en aquel momento. Digo, pues para mí es encantada. Y os voy a dar un poquito unas pinceladas, porque si no estaría yo aquí hasta mañana hablando de Pedrera. Oh. Aunque me digan, pero si tu pueblo era... No, mi pueblo era un gran pueblo. Pedrera, y sigue siéndolo, vamos. Pedrera perteneció a la encomienda de la Orden de Santiago durante el siglo XIII al siglo XVI. Pero antes de esta época, ¿qué era Pedrera? Pues nuestro territorio perteneció durante 500 años al Ándalus, ¿vale? Al Ándalus. Y en el siglo XIII, los reinos cristianos avanzan hacia el sur, entran por Andalucía, y entre 1240 y 1243 van avanzando, entran por la campiña cordobesa, llegan a Sevilla, y se crea, y lo que es al Ándalus se queda solo reducido al reino de Granada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Estepa, que era la fortaleza y lo que nosotros actualmente conocemos como la comarca de Estepa, era esto, más o menos, lo que tenéis en el plano. Estepa, Gilena, Pedrera, Aguadulce, Serra de Yegua, La Roda, Badolatosa, Casariche, Marinaleda, parte del Rubio, Herrera. La fortaleza, cuando los cristianos llegan a Estepa, la fortaleza pasa a manos del rey, de Fernando, pero la villa se entrega a un familiar del rey, don Alfonso de Molina. En esta situación, en teoría, los musulmanes se quedan viviendo aquí, siguen. Lo que cambia es que los impuestos ahora se lo pagan al nuevo rey. Pero ¿qué pasa? Estos pactos empiezan a romperse rápidamente. Entre 1264 y 1200... Bueno, no me voy a centrar en años. A mediados del siglo XIII, las revueltas moriscas hace que este territorio, que se llama la banda, lo que está en verde clarito, eso se le llama la banda morisca, es zona de frontera. Es una zona que va el Saucejo, Martín de la Jara, Pedrera, La Roda, ya entrando por Benamejín, por Córdoba. Es una zona terrible, es una zona de robos, es una zona de saqueos, es una zona donde vienen los bandidos a capturar, y Pedrera se queda desierta. La villa lo que es Estepa se queda reducido
a 4 o 5, intentando pues, salvar lo que es la fortaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el gobierno, el Estado en el rey no tiene dinero para mantener esa frontera y empieza los castillos a dárselos a las órdenes militares. Morón, la Puebla de Casalla, Osuna, se la da a Calatrava, Estepa se la da a la encomienda de Santiago. Y Pedrera, pues prácticamente desaparece. Pedrera, que era un territorio donde durante 500 años, donde había vivido una comunidad, pues desaparece porque era imposible. Las actividades económicas desaparecen, la gente ahora se va a dedicar, si es que había un pastor en el campo, con animales. Pero ocurre una cosa. Estos son... Aquí tenemos un caballero de la Orden de Santiago, la fortaleza de Estepa, esto pertenece a Santa María. Un año en concreto, en el año 1492, cuando alguien escucha hablar del año 1492 y dice la conquista de América de Cristóbal Colón, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Pues el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna se va a dar en Pedrera, se va a dar en Estepa. ¿Pero por qué? Por esto tan importante que está en este cuadro, que es la caída de Granada, la entrega de Granada. Porque la entrega de Granada ese año de 1492 hace que con ese dinero que gane la reina financie a Cristóbal Colón y hace que entre aquí, en toda la comarca de Estepa y especialmente en Pedrera, que la paz haga que empiece a repoblarse el territorio. Y el pueblo más grande de toda la encomienda de Santiago de Estepa era Pedrera. Estaba la villa de Estepa, pero por otro lado está el pueblo. Y estamos hablando de un pueblo a principios, estamos hablando de un pueblo ya en el siglo XVI. En el primer tercio del siglo XVI, Pedrera empieza a tener una población y alcanza más de 2.000 habitantes. Y que poca gente, no. Un pueblo en el siglo XVI con más de 2.000 habitantes es un pueblo, pero un pueblo grande, pero grande. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí no hay división de política, religión, no, aquí va todo unido. Era todo era unido. Entonces, el vicario de la encomienda de Santiago no dependía ni de Sevilla ni de Córdoba. El vicario de Santiago es un arzobispo que dependía directamente de Roma. Con tanta gente en el pueblo de Pedrera, no estaba encima de que esas personas recibieran los sacramentos. ¿Y qué es lo que hace? Erige una parroquia, erige una iglesia. Y la iglesia, actualmente la iglesia de San Sebastián, que era la parroquia de los Remedios, que se llamaba en un principio, se llamó así, tiene un cura. El primer cura, la segunda parroquia de toda la encomienda de la Orden de Santiago. Y claro, en este pueblo no solo se hace una iglesia, necesita un ayuntamiento. Y se crea ya en el primer tercio del siglo XVI en Pedrera un consejo. ¿Y para qué se crea un consejo? Pues para proteger a los pedrereños. ¿Por qué? Porque los que venían aquí, porque la gente empezó a venir a Pedrera, y los que venían necesitaban que se protegiera su territorio. Los que venían tenían que pagar, porque esto había que organizarlo de alguna manera. Y los que venían se tenían que quedar si querían, porque si no querían había que echarlo de alguna manera. ¿De qué manera? Es muy fácil. Si tú venías, te daban tierra, entre 50, 70, 100 fanegas de tierra. Te daba el derecho de hacerte tu casa. Y también tú tenías tu ganado, y se habían creado dehesas, tu comunidad de pasto, podías pastar. En el sitio del en el río Salinoso, la salinera, tú podías ir a coger sal, tú podías ir a por leña. Si no pertenecías a Pedrera, tú no tenías esos derechos. Tú no pagabas, pero tú te tenías que ir. Eso por ahí. Se crea un consejo, una parroquia, había un hospital de pobres, que sobre ello estoy ahora actualmente investigando, y es muy interesante los hospitales en aquella época, hospitales de pobres, de peregrinos,
Pero sobre todo, y además una cosa muy curiosa que se cree uno, cuando dice un hospital en el siglo XVI, un hospital, eran hospitales cuya función era que las hermandades y el ayuntamiento todos los vecinos en común contribuían para recibir, sobre todo lo que se tenía que pagar era mantener durante un tiempo, era para los pobres más pobres, y los pobres más pobres eran los que estaban enfermos, porque un pobre podía ir de un lugar a otro, pero si además de ser pobre tenías una enfermedad, ¿quién te socorría? No te dejaban tirado por ahí por el campo, no, pues te socorrían, había ya instituciones que ayudaban a los más pobres. Y entonces esas instituciones lo que hacía era de llevar a los pobres de un lugar a otro, de un hospital a otro. Y el objetivo es llegar a la capital donde alguien habría con algún conocimiento de medicina. Entonces se recaudaba para poder transportar, que los arrieros llevaran de un hospital a otro hasta que el pobre llegara a donde tenía que llegar, si es que llegaba. También se crean hermandades. La primera fue la del Santísimo Sacramento, que suelen ser las primeras hermandades de todos los sitios. Bueno, y Pedrera en el siglo XVI se hace tan importante, y no nos imaginemos que aquí venía, que todos los que vinieron a Pedrera eran pobres deseosos de tierra. Hay que tener cuidado. No. Para tú recibir tierra, tú tienes que tener dinero para labrarla. Porque estamos hablando de que las tierras son montes, son bosques. Y si te dan 50 fanegas de tierra, o 100 fanegas, o 70 fanegas, tú tenías que tener dinero para poder labrar esas tierras. Entonces, aquí se crea una sociedad muy heterogénea, desde señores, y además hay muchos campesinos, se llaman labradores, y también, claro, hay unas bandadas de jornaleros para trabajar todas estas tierras. Y ocurre una cosa, pues se crea una élite social, que son los que van a liderar el ayuntamiento de Pedrera en el siglo XVI, pero estamos hablando de mediados del siglo XVI. En el año 1555 y 56 empiezan unas negociaciones y le piden al rey que Pedrera se quiera ser independiente de Estepa. Se manda a un pedrereño, a Madrid, y lo consigue. Y Pedrera en el año 1557 se hipoteca al máximo, tiene que pagar 3 millones, si no lo recuerdo más de 3.305.000 maravedí, se hipoteca, lo tenía que pagar en aquel año, del año 1557, en 2 veces, y se hipoteca para ser independiente de Estepa. Se había creado aquí una élite social, un deseo de autonomía y de pedir libertad, y lo consigue. ¿Qué consigue con eso Pedrera? Pues no darle explicaciones a Estepa, que la gente cuando tuviera algún problema pues no tenía que ir a Estepa a ningún juicio. También hace que el ayuntamiento, los funcionarios del ayuntamiento, no eran funcionarios, no tuvieran que ser elegidos a dedo de Estepa. También, ¿qué consigue? Pues tener su horca, parecen cosas, pero son cosas de la época, una horca al lado del ayuntamiento, una picota al lado del ayuntamiento, una cárcel. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué se lo dio el rey? El rey le da esto porque el rey empezó a venderlo todo. El rey, todo lo que se pudiera vender, si tú me lo pagas, yo te lo vendo. El rey era por aquel momento Felipe II, había heredado la política de su padre, de Carlos I, Carlos V, el emperador. Las guerras, España estaba arruinada y lo vende todo. Tú quieres la independencia, tú me la pagas, y y Pedrera se arruina, pero compra su independencia. Pero Pedrera fue engañada. 2 años después, justo 2 años después, en 1559, toda la encomienda de Estepa, y además Estepa, todo el territorio de Estepa y Pedrera, aparte, no es Pedrera, La Roda, no es Estepa y su territorio, y Pedrera es vendida a un banquero
italiano, genovés, prestamista del rey, y se queda con todo, con todo. Y Pedrera, que 2 años antes se había hipotecado para pagar la independencia, se queda sin independencia y con un préstamo impresionante. Impresionante. Tal es así que cuando la encomienda cuando la encomienda se tiene que ir, se va, un pleito contra el marqués, después será marqués, contra el señor, con don Adán Centurión, lo pierde, y lo pierde casi 30 años después y tiene que pagar hasta las costas. Pedrera igual, un pleito contra el marqués, que esto no puede ser, tú habrás comprado Estepa, habrás comprado el territorio de Pedrera, pero la jurisdicción es nuestra, que para eso la estamos pagando. No, no, tú la pagaste, y tú pagarás a tu prestamista. Pedrera lo perdió, y Pedrera fue a menos. Y esto es lo que no me voy a ceñir. Esta es una copia, porque el privilegio de Villagos del 1557 de Pedrera, hay varias copias, una de ellas está en el archivo de Simancas, es muy interesante. Bueno, el original era en pergamino, en formato de color, y tuvo que ser, aquello sería en la época un acontecimiento, que todos los acontecimientos en la plaza pública, el pregonero lo publicaba, se hacía una ceremonia, esto estaba guardado en una caja con 3 llaves. Claro, pero lo que pasa el tiempo, los expolios, esto me gusta, esto me lo llevo, y esas cosas. En algunos pueblos ha quedado, en muy pocos, colgando, venía con sedas de colores y colgando un medallón. Y finalmente, pues, desapareció, cuando desapareció la Orden de Santiago en Pedrera, pues nos quedamos sin poder disfrutar del privilegio de Villagos, que tanto le costó al pueblo. Incluso casi 200 años después se continuaba pagando la hipoteca de Pedrera, que recayó en la dehesa del Ojo, que eran tierras que pertenecían al ayuntamiento, y con esas tierras, con el alquiler el arrendamiento de esas tierras, lo que sufragaba eran las necesidades del ayuntamiento. Bueno, pues esas tierras se alquilaban, se arrendaban, y ese arrendamiento pasaba directamente, porque quien nos prestó el dinero fue uno de los fundadores de la Universidad de Osuna. Él murió después, casi 200 años después, y Pedrera siguió pagándole a los herederos, que era la colegiata de Osuna. Fíjate, Pedrera pagándole a la colegiata de Osuna. Y nada, pues yo creo que más o menos he dado las pinceladas. Bueno, pues como ya he dicho antes, Antonio Céspedes Mimbrero nos acompaña esta tarde, es el presidente de la Asociación Villae Naevae Camino Jacobeo de la frontera de Villanueva del Río. En el mes de octubre, Antonio se puso en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, para comunicarnos que, bueno, dentro de la ruta del camino de la frontera, pues estaba Pedrera, ¿no? El día 22 de octubre, pues pasó por aquí con la señalización de esa ruta. Y bueno, nosotros no estábamos aquí en ese momento, estábamos fuera, no pudimos acompañarte, pero bueno, ya hablamos después a continuación, ¿no? Era la ruta, venían de Los Corrales, y aquella noche, el sábado por la noche llegaste a Pedrera, y ya el domingo fuiste hacia Estepa, ¿no? Bueno, pues es una ruta que ahora lo he aprendido porque no lo tenía bien. Es una ruta que viene desde Cádiz. Yo ponía aquí a Sevilla, pero no, es a la Sierra Norte de Sevilla, donde enlaza con la Vía de la Plata y con el Camino de Santiago, ¿no? Bueno, pues como dentro de los actos previstos para la inauguración de esta etapa, pues que tendrá lugar el sábado a las 9 de la mañana,
pues por eso hoy celebramos esta conferencia inaugural que, bueno, estaba a cargo de Antonio y de Adele. Pues muchas gracias. Pues os dejo con Antonio para que él nos explique. Venga. Sí. Tú no, tú te quedas. Vale, me quedo aquí. Ponemos el altavoz, está bien. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera por el acogimiento que hemos tenido y porque ya desde el primer momento que tuvimos contacto con el Ayuntamiento, en todo momento hemos sido, ¿cómo decirlo?, apoyados y nos han dado todo tipo de facilidades, cosas que en otras poblaciones no hemos recibido. En algunos sitios nos han tirado piedra, pero bueno, aquí no ha sido el caso. Decir también que también hemos recibido el apoyo de las hermandades de aquí, locales de Pedrera, del Cristo y de San Juan, a los cuales también les debemos el agradecimiento de su presencia en este acto. Decir también que esto es un proyecto que nace prácticamente en 1612, pero que lo hemos retomado en el 2012 y que hoy en día le estamos dando